Vamos a ver el proceso de creación de cotización de venta. Para este proceso podemos generar el documento desde dos lugares dentro de Odoo. Uno es a través de la aplicación de CRM y el otro de manera directa en el módulo de ventas. Si fuera a través de la aplicación de CRM, tendríamos que entrar a la oportunidad donde se encuentra en la etapa de propuesta, que es la que se definió de manera interna, que se podrían crear las cotizaciones, o que ya avanzó la oportunidad al grado de crear la cotización. Dentro de la oportunidad nos va a aparecer un botón de nueva cotización y de esta manera la oportunidad que ya trae cierta información del cliente capturada nos va a permitir crear cotizaciones, documentos y se van acumulando. En este caso tenemos esta oportunidad y ya existen dos cotizaciones relacionadas a esa oportunidad. Si queremos en alguna nueva oportunidad crear la cotización, simplemente le damos clic en nueva cotización y lo que nos va a abrir es el formulario de captura. Nos precarga información del cliente. Aquí vemos que ya existe el nombre del cliente, pero le falta más información. Aquí podemos ir al enlace interno del cliente, que es la ficha del cliente, y poderlo completar para que esté con mayor información. Entonces, desde aquí lo podemos generar y obviamente completar la ficha del cliente y poder generar las partidas o agregar las líneas de los productos o servicios que se van a cotizar. La otra forma, que es de manera directa, es entrando al módulo de ventas y en el módulo de ventas, en nueva cotización, es donde podemos hacer exactamente lo mismo, crearlo. La única diferencia es que si lo hacemos desde esta parte, o sea, desde el nuevo en la sección de cotización, creamos una cotización de manera independiente, es decir, no está relacionada a ninguna oportunidad y hay que capturar toda la información de manera manual. ¿Sí? Entonces elegimos el cliente, nos va a cargar dirección de factura o entrega. En caso de que este mismo cliente tuviera varias direcciones, aquí las podemos elegir. El tema de vencimiento, pues es la fecha que le damos de plazo a la cotización para mantener esas condiciones comerciales al cliente. Eh, Obviamente aquí hay algunos parámetros que hay que definir en forma de pago, pues se determinan aquí la forma en cómo se va a realizar el pago de esta cotización en caso de confirmar. Son datos que van a funcionar más bien en la factura, pero que desde este momento podemos capturarla para que cuando una cotización se pueda convertir en factura, si ya conocemos esta información porque a lo mejor el cliente nos las proporcionó, ya cuando llega la factura ya tenemos capturada esta información. La lista de precios, aquí se desprenden varios temas relacionados a la lista de precios. Una es la moneda y otra es el precio, ¿sí? Nosotros desde aquí determinamos qué cliente o a cada cliente, cuando elegimos el cliente, se le asigna su lista de precios. Sin embargo, en el documento se le puede asignar alguna otra lista de precios, dependiendo la necesidad que se tenga. Recordemos que la divisa, la moneda, está relacionada a la lista de precios, ¿sale? Entonces, no hay un campo aquí dentro de la cotización donde podamos elegir la moneda. Más bien lo que hacemos es elegir la lista de precios que está relacionada a una divisa, una moneda, ¿sí? Y de esa manera podemos determinar si las líneas que vamos a capturar van a estar en peso, en dólares o en cualquier otra moneda que exista. De la misma manera, los tipos de cambio, por ejemplo, si elegimos una en dólares, aquí elegimos la lista de precios en dólares, más sin embargo, aquí no definimos el tipo de cambio. El tipo de cambio se define en un área, de hecho, lo ideal o lo que se va a quedar configurado en ICA es que se haga de manera automática todos los días, se actualiza la del día basado en el diario oficial de la Federación. Eh, Obviamente, si por alguna circunstancia ustedes necesitan hacer una cotización con un tipo de cambio diferente al del día, ¿sí? Pues hay que, antes de hacer la cotización, ajustar ese tipo de cambio para después venir y hacer la cotización y te tome esos datos de manera correcta. Voy a hacer un ejemplo en ese sentido. Por ejemplo, voy a agarrar este producto, carga la información, me dice, bueno, aprovechamos para ver este icono, me dice existencias, en caso de que hubiera, está en rojo, quiere decir que no hay existencias. Si estuviera en verde, pues me diría que sí, significa que sí, y aquí me diría, obviamente, mayor a cero. El precio unitario en dólares me pone 0.0528, está con 4 decimales precisamente por el tema del tipo de cambio. Si yo quiero verlo o le asignamos una lista de precios que tenga en otra moneda, por ejemplo en pesos, cuando lo cambio, aquí me da un botón o me aparece un botón que dice actualizar precio. Si yo hago esto, me advierte que va a ser una actualización de todos los precios basados en esa lista nueva. Le digo de acuerdo y me va a mostrar ahora el precio, pero en moneda nacional. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el ejemplo con algo más, este,
más grande para que no sean centavos, 250 pesos, por ejemplo, en moneda nacional. Si aquí la guardo, si aquí yo le hago el cambio a, por ejemplo, a dólares, ¿sí? Aquí yo le tengo que actualizar y lo que va a hacer es a convertirme esos 250 pesos al equivalente en la moneda. Esa es una alternativa. Si no, el primero toma el tema de la. Entonces aquí lo que hacemos es que al momento de elegir la moneda, el tipo de cambio, ¿sí? Se va a aplicar de manera automática, a menos que en la lista de precios tenga este producto con un precio fijo. Entonces ahí nada más lo va a mostrar en dólares, pero no lo va a basar en el tipo de cambio. Sin embargo, el tipo de cambio lo tendríamos que definir de manera manual, ¿sí? Antes de hacer los documentos. Aquí en contabilidad, en configuración y tenemos aquí divisas. En esta parte es donde se puede realizar la captura de un nuevo tipo de cambio. Se tiene que capturar solamente un registro por día. Entonces, elegimos el valor, obviamente la moneda que entramos y le ponemos el tipo de cambio. Estos campos, este se refiere al tipo de cambio de la unidad, es decir, de los dólares, o sea, la proporción del dólar respecto a un peso. Y esta es la equivalencia de un peso respecto a la unidad que estamos hablando, que es el dólar. Entonces aquí tenemos, son 17 pesos por cada 17.1907 por cada dólar o 0.05817 por cada, o sea, dólares por cada unidad de moneda base, que es el peso mexicano. Entonces queremos capturar o modificar un tipo de cambio, entonces aquí es donde lo modificamos. Imaginemos que le ponemos 18.5, ¿sí? Y también este se va a modificar cuando lo guardemos, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos campos es el editable, el valor que tengan. Y lo guardamos y a partir de aquí ya podemos utilizar, crearle el documento para poder para hacer que tome este tipo de cambio registrado de ese día, del día que estamos haciendo el registro. Si queremos cambiar el tipo de cambio el mismo día, pensando en que quieran hacer otro documento, pero con un tipo de cambio diferente por alguna razón, lo pueden hacer. Solamente hay que tomar en cuenta que solamente puede haber un registro de tipo de cambio por día. Si yo aquí quiero agregar otro registro, bueno, aquí me dice que el mismo día, pero imaginemos que aquí le quiero regresar a 18, ¿sí? Ya me da la equivalencia, pero si lo quiero guardar, me va a dar un error. Me dice, no se puede completar la operación, solo se permite una tasa de cambio al día. Entonces, si quisiéramos manejar otro tipo de cambio el mismo día, entonces más que agregar un nuevo registro, sería, estamos en el mismo día, creamos el registro que ya teníamos tal vez desde el inicio, y si lo quiero cambiar varias veces el mismo día, no tengo que agregar varios registros, sino en el mismo registro del día de hoy, puedo cambiarlo. Entonces aquí lo cambio a 18, a lo mejor le puse 18.50, hice un documento. Y luego quiero hacer otro documento con 18.50, digo con 18, y entonces regreso, edito el registro del día y lo cambio. Y luego ya voy y hago mi documento. Y si lo quiero regresar, pues vuelvo aquí y en lugar de crear otro registro sobre el mismo del mismo día, lo regreso, perdón, al 18.5, con el que estaba antes del 18, ¿sí? Y así es como se trabajaría. Entonces, recordamos, entonces primero se hace el cambio del tipo de cambio, el registro del tipo de cambio, y luego venimos aquí y capturamos la cotización. Si por alguna razón ya habíamos capturado la cotización y me acuerdo la divisa después de capturarlo, entonces no pasa nada, dejo esta captura, voy y cambio la divisa, pero entonces tengo que regresar aquí y tengo que forzar esto. ¿Cómo lo forzo? Pues tengo que cambiar TNI o la lista de precios para que me pida aquí actualizar los precios, lo actualizo, ¿sí? Se va a basar en este tipo de cambio, pero con otra lista y luego lo regreso a la que tenía anteriormente. Y con eso lo que hacemos es forzamos a que tome el tipo de cambio que ya habíamos capturado antes, ¿sí? Lo único que no hay que hacer es confirmar la cotización, porque si confirmamos la cotización, ya no pudiéramos modificar, aunque modifiquemos el tipo de cambio, acuérdense que al confirmar se bloquea la cotización y ya no podemos cambiar el tipo de cambio. Entonces, por eso hay que tener cuidado en que elijamos la moneda y que el tipo de cambio sea el que queremos usar en el documento. A lo mejor para temas de históricos es donde sí tenemos que hacer varios cambios, pero ya en la operación diaria, pues en teoría registras o se captura el tipo de cambio al inicio del día y ya no tendrías que estarlo cambiando varias veces en el día. Entonces, de esta manera podemos capturar en esta moneda con el tipo de cambio. Y a lo mejor aquí vamos a ponerle varias piezas
o varios metros, porque creo que sí es una unidad en metros, y ya me aparece aquí en dólares, ¿no? Y obviamente los impuestos, si esto ya es el tema del el cliente, si va en dólares y es extranjero, pues entonces seguramente no va con impuestos, entonces aquí se le quita. Pero eso, bueno, ya se define en la ficha del cliente. Y así podemos crear varios o agregar varios productos, ¿sí? Los agregamos y nos da, obviamente como ya está seleccionada esta moneda, si agregamos más a partir de este momento, ya me toma la moneda que es en dólares y con el tipo de cambio que está registrado el día de hoy o el último que modificamos, ¿sí? Y bueno, de esta manera aquí lo vamos a ir agregando. Tenemos algunos elementos que nos permite darle estructura y organización a nuestra cotización, que nos facilita el uso. Agregamos secciones o notas. Las secciones como para hacer agrupaciones por alguna etiqueta que es libre. Por ejemplo, materiales, ¿sí? Hago materiales y este sería como una sección de mi cotización y luego puedo agregar una que se llame servicios. Y aquí puedo agregar otro, digo, ahorita voy a agregar agregar cualquiera, pero en teoría pues aquí tendría que ser como servicios o lo que quieran, o la etapa uno, etapa 2 o instalación y no sé. O sea, ustedes pueden utilizar aquí etiquetas para separar la misma cotización en elementos. Y puedes agregar notas, que son toda esta información, no sé, a lo mejor descripción detallada larga. ¿Sí? Y entonces esta no tiene un límite en el sentido de longitud y también se fijan no está limitada al ancho de la columna de descripción. Entonces podemos utilizar el ancho completo de nuestra sección. Y esta pues, es un comentario, una nota que puede ser posterior a la partida. Entonces esta podría ser la nota de esta partida. O la podemos desplazar a la otra partida y así poner todas las notas que necesitemos. ¿Sí? Y de esta manera podemos alimentar mejor nuestra información. Eh, Respecto al catálogo, hay otra forma de capturar productos de manera más ágil y es a través de la modalidad de catálogo, que es como visual. Lo que podemos hacer aquí es agregar productos de manera más rápida, ¿sí? Perdón, son 100, se pone 100, ¿sí? Y entonces de esta manera, damos con elegirlo, los agrega, luego me regreso a volver a la cotización y ya con eso me permitió agregarlos, ¿sí? Entonces es una forma rápida de poder agregar elementos. En la parte de abajo, en términos y condiciones, se pidió una como plantilla con términos y condiciones generales, que cada vez que abras una cotización se van a aparecer. Tú puedes editarlo, puedes agregarle o puedes quitarle. Me aparecen errores de ortografía, pero es por el navegador que lo tengo en otro idioma de manera predeterminada. Pero bueno, tú aquí puedes cambiarle el contenido, por ejemplo, a lo mejor para este documento en particular, este importe es diferente, o por ejemplo, hay una línea que no necesito ponerla porque esta cotización no la lleva o agregar una línea que sí debe llevar, ¿sí? Entonces yo aquí lo puedo editar, pero cada vez que yo cree una nueva cotización me va a volver a cargar la que traía por default, ¿sí? Entonces de esta manera podemos agregar esos elementos. El estatus de una cotización tiene tres etapas o tres estados. La primera es cotización, que es cuando estamos haciendo el documento. La segunda es cuando esa cotización se la mandamos ya al cliente, ya sea a través del cliente de correo electrónico, que está apretando este botón, o si es de manera externa, imaginemos que te lo tengo que mandar por WhatsApp o por otro tipo de medio. Entonces descargo el PDF y entonces lo mando, pero tengo que, para actualizarle a este estatus, tengo que en el engrane marcar la opción que dice marcar cotización como enviada. Y con esto ya se cambia a este estado. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, lo hacemos precisamente para que lo podamos diferenciar. Se fijan, lo cambié y ya se puso en este estado. Me regreso a la relación de cotizaciones y aquí me aparecen las cotizaciones, ¿sí? Por ejemplo, cotización en azul es porque está todavía de manera interna, todavía no se le manda al cliente y obviamente no se ha aceptado. La que están en café es porque la cotización ya fue enviada al cliente por el medio que sea. De hecho, ¿cómo sabríamos por qué medio se utilizó o se mandó? Pues seguramente con el charter, que es esta sección del lado derecho. Aquí nos dice que la cambiamos de estatus y si lo mandamos o usamos el envío de correo interno, aquí nos aparecería incluso el contenido del correo. Entonces, de esta manera podemos saber si se marcó de manera manual
aquí quiere decir que le cambiamos el estado de manera manual y entonces seguramente lo mandamos por otro medio, que aquí pudiéramos registrar una nota, que para eso sirve el charter. El charter sirve para registrar como el log o el historial de lo que se va haciendo en la cotización. Por ejemplo, la cotización se mandó por WhatsApp, ¿no? Perdón. ¿Sí? Y entonces ya lo registro. Y entonces se va quedando así. Obviamente se marcó enviada de manera manual y aquí ponemos una nota de se mandó por WhatsApp. Y con esto ya sabemos por qué pasó en eso. Entonces de esa manera podemos ver por colores en qué estatus está. Y otras cotizaciones, por ejemplo, si están en verde, entro y es porque ya está en orden de venta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las cambiamos a orden de venta? Regresamos a nuestra cotización que estamos trabajando. Y aquí, obviamente, en este estado tenemos interacciones con el cliente, negociaciones vamos a llamarle. Y entonces ahí es donde podemos ir tratando temas de descuento, importes, ajustar cantidades, descripciones, etcétera. Todas esas actividades o interacciones las podemos registrar en el charter para generar como una bitácora. Y en esta bitácora podemos generar, por ejemplo, enviar mensaje a quienes, pues a los interesados en este documento, que son el vendedor y el cliente, ¿sí? Y aquí podemos mandar un mensaje desde aquí, escribimos, enviar y le va a llegar una notificación de correo electrónico a estos dos elementos, estos dos correos, indicando que hay un mensaje que se publicó en este documento y pone la liga. Dan clic en la liga y les abre el documento, ¿sale? Entonces, de esta manera pueden comunicarse sin tener que estar mandando correos de manera aislada y dejando obviamente la evidencia dentro del historial o el charter de la cotización, así como lo hicimos con lo del WhatsApp. Entonces se va quedando todo ese historial. También podemos agregar actividades, pues actividades relacionadas, así como en el CRM, actividades que tienen relación con la interacción que tenemos con el cliente relacionado a esta cotización en particular, lo podemos hacer aquí igualito en el tema del charter. Entonces podemos agregar actividades como por ejemplo llamada telefónica, le ponemos una fecha de vigencia o una fecha de límite para poder hacer la llamada. No es porque esté agendada a una fecha y hora, sino más bien ese es como el límite. Agregamos un título, un detalle y podemos asignarlo a algún usuario dentro del sistema. Entonces, de esta manera podemos ampliar la usabilidad del charter en las cotizaciones. También podemos agregar archivos adicionales, adjuntarlos para que los puedan consultar dentro de la misma cotización y no necesariamente nada más la cotización. También vemos los seguidores. En este caso me aparecen 3 elementos, pero porque el usuario, al cliente tiene asignado un vendedor, los datos del cliente y el usuario que está generando el documento pues es otro diferente, por eso me agrega 3 seguidores. Lo normal es que nada más se agende 2, en el caso de que el mismo usuario sea el que está generando, o sea, el mismo vendedor sea el que genere la cotización. Y bueno, para concluir, para la impresión del PDF de la cotización, en el engrane imprimir un PDF y esperamos a que lo muestre. Y aquí vemos el PDF impreso. Entonces, de esta manera también lo que nos permite es visualizar el contenido físico y en cuanto lo generamos o lo descargamos, pues también nos lo muestra en el mismo charter y lo podemos visualizar de manera predeterminada. Vamos a el envío de correo, el estatus, todo eso se va registrando en el mismo charter y recordemos que el documento tiene varios estatus, que es el de la cotización enviada y la orden de venta, y la conversión de la orden de venta. Entonces, es algo bien importante tener cuidado con el proceso de confirmar. La confirmación es precisamente asegurarnos de que ya todas las condiciones del documento, de que los productos, los precios, las fechas de vencimiento, los términos de pago, listas de precios, todo esté ya aceptado. Porque el proceso correcto de la confirmación, o más bien el proceso de confirmar, hace varias cosas. Por ejemplo, la orden de venta se actualiza, o sea, cambia de estatus de cotización enviada a orden de venta y también se bloquea la orden, además de generar obviamente el movimiento o la solicitud de salida de inventario. El tema del folio también es importante mencionar que nace con la cotización con un folio, pero ese folio se mantiene vivo cuando se confirma y se convierte en una orden de venta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que cuando ya estemos bien seguros de que toda esta información es correcta, entonces sí pudiéramos ya hacer el proceso de confirmación de manera
Entonces le damos confirmar y cuando damos confirmar, como les decía, se cambia de estado a orden de venta, ya es un pedido confirmado, se bloquea esta cotización precisamente para que no haya cambios y nos genera una orden de salida de almacén con todos los elementos de productos que van a tener un folio y bueno, ya esta es información que debería de gestionar el área de inventario. Entonces, de almacén, perdón. Y entonces, por eso es importante tener cuidado con la confirmación, porque a partir de aquí ya no pudiéramos hacer modificaciones a la cotización. Claro, hay un procedimiento para poder cancelar o revertir esos movimientos en caso de que realmente haya algo que modificar en la cotización, pero de manera normal no deberíamos de modificarlo. Con esto concluimos el tema de la generación de cotizaciones en el módulo de ventas o desde el CRM.